desarrollo del módulo programado para esta mañana y acabamos de concluir un examen correspondiente al módulo tercero. Hoy, a partir de este momento, vamos a abocarnos a desarrollar el módulo referente. A ver, Javier, cierre muy bien, por favor. En la medida en que vamos a tratar de organizarnos y evitar que los audios o acaso las cámaras abiertas se filtren y obstaculicen la mayor, digamos, comprensión de lo que se está expresando, mejor aún, por favor. A ver, chicos, hasta este momento, Doctora, disculpe. por ejemplo, aspectos referentes. A ver, en primer término, el módulo 0. Hemos visto todo lo que es concerniente a conceptos legales básicos, ¿verdad? Legales básicos, como su nombre lo dice, para todos los que no tienen la forma jurídica, ¿ok? Pero aspectos muy genéricos. Ahí hemos visto, por ejemplo, lo que es un Estado, país, nación, qué sé yo, la estructura misma del Estado, en que está ubicado, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el rol, la función, la conexión, qué sé yo. Luego vimos el tema, por ejemplo, de los hechos y los actos jurídicos también, ¿cierto? Y también hemos visto en la parte, creo que culminante, lo que es lo concerniente a marías conciliables, por lo pronto, ¿verdad? Entonces, en eso consistió la parte, digamos, denominada módulo 0. Luego vimos el módulo 1. El módulo 1 ya nos permitió abordar lo que es el conflicto desde diferentes vertientes, ¿no es cierto? Los diferentes tipos de conflicto, ¿cierto? Las manifestaciones de ellas, la dinámica misma del conflicto, las fuentes del conflicto. Vimos, por ejemplo, las estrategias, cómo podemos resolver los conflictos en nuestra condición, por ejemplo, de conciliadores. Dijimos que es recomendable manejar bien la tratativa del mapa, digamos, del procedimiento conciliatorio. Por ejemplo, hemos hablado de las 3 P's, ¿no es cierto? ¿Ok? Eso es recomendable, pero sí hay que prepararse bien para ese tema. Es ágil, ¿sí? ¿Verdad? Ok. Luego también concluimos el día de ayer en un examen este módulo. Luego compartimos con ustedes el tema del módulo, creo que han sido los MARCs. Los MARCs, Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos, ¿verdad? En este módulo vimos, ¿no es cierto?, los 2 escenarios bajo los cuales realmente se define la coexistencia de todo lo que son los métodos alternativos de resolución de conflictos. Por un lado hablamos, por ejemplo, de las alternativas autocompositivas y las alternativas, digamos, heterocompositivas con sus respectivas características, ¿verdad? Diferenciando una respecto a la otra. Estamos bien ubicados entonces en ese punto. Para finalmente, hoy, por ejemplo, hemos visto el tema de los modelos conciliatorios. Modelos conciliatorios que, bueno, ya están vinculados al módulo 3. También acaban de, bueno, hacer un sondeo respecto a ese módulo. Es que la modalidad, el mecanismo, digamos, de capacitación, de preparación por esta opción virtual es distinta respecto a la modalidad presencial. Bueno, pues lo más importante es que, bueno, veo que vamos involucrándonos y vamos comprando seguramente el pleito, la dificultad. Entonces, en esa medida, también, por favor, todos han recibido, no solamente, por favor, a ver, la resolución directoral que avala, que, digamos, que justifica el desarrollo de este curso. Es que esta autorización resolutiva lo hace el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del DCMA, ¿vale? Es decir, de la Dirección de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. Por lo tanto,
esta información de la resolución, por favor, impriman y guarden en un folder, chicos, porque al momento de solicitar sus acreditaciones, vamos a requerir que ustedes adicionen en su carpeta esta resolución, ¿de acuerdo? Asimismo, se les ha enviado en forma virtual o en forma digital el manual. Entonces, por favor, hay que complementar nuestra preparación también lecturando ese manual. Y creo que la mejor manera, gran porcentaje de ustedes sí que lo han, digamos, impreso y ya lo tienen ya en forma, digamos, ágil para poder revisarla en el espacio de tiempo que ustedes consideren pertinente. ¿De acuerdo? Luego también se ha compartido con ustedes la guía rápida. La guía rápida, chicos, es ese instrumento que nos va a permitir actualizarnos o analizar en todo caso los diferentes cambios que ha venido, digamos, sufriendo el marco legal inicial, la ley 26872, ley de conciliación, ¿verdad? Por lo tanto, chicos, quisiera que se den nada más en qué va a consistir el trabajo que deben de entregar ustedes antes de ingresar a la fase práctica. Una vez que nosotros programamos el último examen del modelado de audiencias, por ejemplo, ese mismo día ya debemos de tener el resultado de los trabajos de ustedes. ¿Bien? ¿Ok? En la medida en que alguienes pueden permitir que enviarlo o llevarlo a las oficinas del Grupo Nuevas Tendencias, perfecto. Caso contrario, simplemente lo envían también en forma digital. Pero, chicos, la modalidad es esta. La guía rápida, todo el contenido es esa. Los diferentes cambios que ha venido sufriendo la normativa inicial. Por lo tanto, la tarea es solamente transcribir en forma manuscrita, estoy hablando, chicos, por favor. O sea, en este trabajo, no solamente vamos a ver el tema de la estética, la presentación, que eso ya refleja la personalidad de cada uno, sino vamos a ver, por favor, su caligrafía, su ortografía. ¿De acuerdo, chicos? Gran porcentaje de muchos trabajos que ya nosotros hemos destilado en forma presencial, bueno, están en la instancia correspondiente. ¿Por qué? Desde la perspectiva, por ejemplo, reúnen requisitos varios que puedan ser determinados o calificados para ese objetivo. Por lo tanto, chicos, este trabajo, por favor, tiene una ponderación, ¿okay? Es un trabajo, la transcripción con toda esa caracterización, de 0 a 18 puntos es el trabajo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ya saben que en el promedio que van a ustedes, no solamente todo el promedio de los exámenes, más el promedio de la fase práctica, la simulación, ¿de acuerdo? En la cual vamos a interactuar, esto va a adicionarse con el trabajo que van a presentar. De tal manera que el promedio tendrá que ser probablemente 18, probablemente 19 o 20. Eso ya es reto personalísimo de cada uno de ustedes. Chicos, esto tiene solamente el deseo ferviente de engarzarse, de conocer, ¿ok? Los cambios, las modificaciones que hasta hoy, repito, se tiene que tener en consideración al momento de desarrollar los procedimientos conciliatorios. ¿Está, chicos? Ok, bien. Ahora, este módulo es interesante, tan igual como los otros, pero acá entramos ya en el quid del asunto. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de la comunicación. Comunicación. Compartir información. Compartir mensajes. ¿No es cierto? Hemos dicho los mensajes. El procedimiento comunicacional es tan variado, es tan amplio. Es que si hablamos de la comunicación, tenemos que partir de lo siguiente. De los seres humanos
como animales sociables por naturaleza, siempre estamos con el deseo, con la necesidad de compartir información, de simplemente transmitir uno u otro mensaje. Y esta es la característica peculiar del ser humano. Nosotros no podemos quedarnos aislados, desvinculados. Tenemos muchísimas necesidades de comunicar, compartir, repito, información. Claro, si nosotros hablamos de esta comunicación que es característica especial de los seres humanos, bien chicos, si nosotros, por ejemplo, hacemos una retrospección de los diferentes estadios por los cuales los seres humanos hemos venido evolucionando, ¿cierto? No sé si alguien de ustedes ha podido leer esta obra de Federico Engels, La propiedad y el Estado, ¿sí? Me interesaría que ustedes lo vieran, si se quiere, por ejemplo. Ok, chicos, acá, por ejemplo, uno se informa de la siguiente forma, de que en los inicios del ser humano tenía algunas peculiaridades especiales para compartir, para advertir, para comunicar, para transmitir puntos de vista, reacciones. Muchas veces lo hacían con alaridos, acuérdense, en la etapa todavía del, digamos, los primeros estadios del salvajismo, si se puede hablar de ese nivel, que concebían que tenían una peculiar manera similar a los animales salvajes de poder comunicar, de advertir. Por ejemplo, aullidos, chillidos, qué sé yo, comunicaciones como, por ejemplo, a ver, transmisión de información con aspectos gestuales o simplemente con gritos, con llantos, ¿verdad? Esos eran los primeros escenarios de comunicación en los seres humanos. Por lo tanto, siempre había una necesidad, ¿ok?, de transmitir algún tipo de mensaje. Entonces, en esa medida, por ejemplo, llegamos a estadios varios en los cuales, por decir, ¿no?, era parte, digamos, de la sociedad. Entonces, cuando en algún escenario reinaba la poligamia, ¿no es cierto? Alright. ¿Eso qué implicaba? Un varón con varias mujeres, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Luego se vino una reacción, un escenario distinto, en el sentido de que la mujer tenía una capacidad de decisión, de manejo respecto a la protección de las proles, ¿no es cierto?, de sus proles, ¿ok? Y adjudicándose inclusive la canalización de protección hacia aquellos niños desvalidos que aún necesitaban de la protección de terceros. Y aun cuando no era una obligación suya, ella con un criterio maternal lo asumía. Asumía, por ejemplo, la protección contra las inclemencias del tiempo, qué sé yo, la protección en cuanto a alimentos, una serie de aspectos, pero todavía desde una vertiente casi, digamos, semi-salvaje. Es en este momento, en esas circunstancias, cuando la mujer llega a la conclusión de que puede tomar decisiones respecto a la conducta de su contraparte, los hombres. ¿En qué sentido? Por ejemplo, reinó en ese estadio la poliandría. ¿Qué implica el tema de la poliandría? Una mujer con muchos hombres, ¿verdad? Entonces era una especie de alternancia aparentemente, ¿no es cierto? Pero era en las etapas de evolución de la sociedad. Evolución en cuanto a valores, a sentido común, convicción, instituciones, qué sé yo. Luego han ido paulatinamente implementándose. Hoy la sociedad viene
permanente cambio. Hoy ya sabemos, chicos, que la información es de toda naturaleza. En la medida en que nosotros podemos compartir información, por ejemplo, no solamente de carácter presencial. Hoy compartimos información a través de las tecnologías de información y comunicaciones, como son los espacios virtuales. Hace un momento, por ejemplo, un ciudadano norteamericano se comunicaba conmigo. Me decía si él podría desarrollar ese curso, pero que no podía manejar el idioma español, solamente podía hablar en el idioma inglés. Entonces, la tarea sería muy compleja, en primer lugar, conmigo, por ejemplo, porque tenía que traduciendo para acá, y luego por otro lado, entonces tendría que desarrollarla en ambos idiomas. Y le dije que no era pertinente, que todo este manejo del procedimiento conciliatorio en el contexto de Perú solamente era accesible para personas que hablan el idioma castellano, en primer lugar. Además, la certificación a la cual él aspiraba no sería válido para sus intereses. ¿Por qué? La certificación que emite el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos única y exclusivamente se circunscribe para el ejercicio de lo que es la conciliación, tanto conciliación extrajudicial como especializada en materia de familia, en el contexto del territorio peruano. Como verán, hay obviamente expectativas, hay deseos también de seguir conectándose, ¿verdad? Cuando hace el grupo inmediatamente anterior les dije que tenía alumnos en España, por ejemplo, tenía alumnos en Italia, tenía alumnos en Brasil, ¿ok? No hubo ningún inconveniente porque con ellos el tema de manejo del idioma era mucho más accesible. Si hubiese algún tipo de entrampamiento, también nos comunicamos y no hubo mayor dificultad, chicos. ¿Okay? Pero se puso la regla y juego claras, obviamente. Las aspiraciones y las expectativas. Como verán, la comunicación hoy se hace mucho más abierta. ¿Okay? Y es que son las bondades de las tecnologías de información y comunicaciones, denominadas TICs, ¿no es cierto? ¿Okay? Y quienes de alguna manera bueno, tienen dificultades en el manejo de ella. Siempre es recomendable que por lo menos se dejen, por favor, asesorar para acceder a ella con mayor fluidez, porque eso realmente es un obstáculo para quienes no estén, digamos, preparados para conectarse en diferentes escenarios. Se pierden varios espacios, varias oportunidades. Por lo tanto, por favor, también sea la oportunidad para decirles nada es imposible cuando uno toma la decisión. Es cuestión de retarse simplemente. ¿Por qué? Esa dificultad es obviamente que en este momento, por ejemplo, más tendencias tiene el área de soporte técnico. Y tenemos un responsable. Y el responsable es el que de inmediato socorre, da el SOS a todos aquellos que tienen dificultades de la misma naturaleza, chicos. Por lo tanto, entonces, como verán, las probabilidades, las alternativas, las opciones de comunicación son mucho más amplias, más horizontales. ¿Okay? Entonces, en esa medida es que, porque es importante traer a colación el tema de la comunicación. Y es que la comunicación, chicos, es el escenario, es el tema central del rol del conciliador. Es el kill, si se quiere, del asunto. Esencia. ¿Por qué? Porque en ese escenario de la facilitación, la mediación de la conciliadora, el conciliador, entre las partes, va a viabilizar la conexión comunicacional con las partes. Siempre, chicos, los investigadores han llegado a la conclusión que la temática más sensible, más vulnerable del conciliador es su rol en el procedimiento de la comunicación.
de cómo asumir que las partes puedan, en primer término, ¿ok?, viabilizar, predisponer su actitud decisoria de compartir esa comunicación. Porque, acuérdense, cuando hay conflicto, las partes muchas veces van sumidos en el dolor, en estados emocionales tan complejos que la vicisitud misma de su presencia hace de que estén presentes y solamente se enfrascan en un mutis. No quieren hablar. Y si acaso se dirigen con la mirada, es para decir seguramente todo tipo, digamos, de mensajes, solamente negativos hacia la contraparte. Depende de la temática que vamos a abordar como parte del procedimiento conciliatorio. Pero también va a haber otro escenario, por ejemplo, chicos, en lo cual ustedes van a corroborar que hay personas que simplemente se refugian en un llanto y no hay manera de poder cambiar ese escenario, ese contexto. A veces hay procedimientos realmente bastante difíciles para poder interconectarlos entre las partes. Por eso es que el rol del conciliador es elemental, es crucial, chicos. El papel de facilitadores. Nunca olviden que ustedes, en primer término, al estudiar esta teoría y técnicas de la comunicación, conciban que es la tarea primigenia de nosotros como conciliadores. ¿Right? Porque si nosotros no manejamos estas técnicas procedimentales de un procedimiento conciliatorio, se nos va a complicar cada audiencia de conciliación. Pero en la medida, repito, chicos, que nos compremos el pleito, nos compremos la tarea, que esto es nuestro quid del asunto, que esto es el tema central que nos acomete, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que estar dispuestos a demostrar que manejamos como conciliadores esa vertiente de la escucha activa. Porque si nosotros no sabemos escuchar, vamos a ir con el mismo perfil de un cuasi jueces para poder imponer, para poder en forma vertical que ustedes tienen la razón y no ellos. Estaríamos perdiendo nuestro rol de conciliadores. ¿De acuerdo, chicos? Por lo tanto, entonces, hablar de la comunicación es esa posibilidad de que desde el primer momento del contacto, de la conexión del conciliador, de la conciliadora con las partes, es ese momento crucial, ese momento de que nosotros en ese momento en esos primeros inicios, o nos ponemos a los bolsillos de las partes, o se nos va de las manos y el escenario se va a complicar. Para que esto no suceda, ya saben, chicos, la primera acción que el conciliador tiene que tener así definido es que su primer rol es conocer la materia que va a conciliar. Nunca el facilismo, chicos. Jamás la improvisación. Eso que va a permitir, chicos, desde el momento en que ustedes reciben la petición de conciliación, ok, y dieron la luz verde porque es una materia conciliable, acto seguido. Prepárense, por favor, de qué temario se trata. Si es pertinente, por favor, refrenden la información a través, ok, del manejo. A lo mejor va a ser necesario el código del niño y del adolescente, a lo mejor necesario el código, digamos, de procesal civil, etc. A lo mejor
mejor manejar también la ley de contrataciones con el Estado. Depende del reto que nos estamos comprando. Pero el objetivo es eso, tener esa preparación, la responsabilidad de que nosotros no tenemos por qué improvisar. Las improvisaciones pueden tener resultados funestos, chicos. Y acuérdense este tema de la ley, digamos, ¿de qué? Creo que esta es la ley del, a ver, de la comunicación, I don't remember, no recuerdo muy bien. El tema es que dice, no hay una segunda oportunidad para poder impactar. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que al momento de conocer el documento, chicos, no solamente hemos advertido que esa materia es conciliable y nos hemos preparado muy bien para el manejo procedimental, bien, pero también, ojo, hemos advertido quiénes son las partes. Y en ese momento de conocer quiénes son las partes, hemos previsto cómo podemos preparar nuestra sala de audiencia y conciliación para el día D. A lo mejor, cuando se trata de las partes cuya presencia va a tener una trascendencia de recomendación, de sugerencia, porque son ejecutivos de organizaciones, qué sé yo, las mismas que nos pueden seguir aperturando recomendaciones de carácter positivo para nuestra organización o en la tarea, en el rol como conciliadores. Entonces, para eso nos hemos preparado. ¿Qué significa? Para el día de acuerdo de las partes, podemos concurrir con un atavío, por ejemplo, a lo mejor simplemente un jean, no sé, un polo, qué sé yo, pero con un blazer. ¿De acuerdo? Porque se trata de las partes. Por ejemplo, ¿qué tal si las partes son personas que proceden de una labor, por ejemplo, de un nivel, digamos, de un centro de abastos? Tienen un conflicto, por ejemplo, entre ellos. Y vamos a conducir esa audiencia. Nos prepararemos. Uno, en nuestra presentación, para estar acorde con la presencia de las partes. En segundo término, por ejemplo, vamos a prever qué tipo de atavío vamos a llevar. Segundo, vamos a prepararnos en el idioma, en el léxico que vamos a manejar. Si la presencia de ellos es bastante técnico, ya sabe, tenemos que manejarnos a ese nivel. Pero si de acá de la mediana, del nivel mediano hacia abajo, también nos manejamos a ese nivel. No podemos utilizar demasiada terminología técnica que podría, por ejemplo, hacer de que las partes no nos entiendan y no puedan conectarse. Pero más allá, también nos advierte, por ejemplo, las probabilidades de vender imagen. Estamos hablando, cuando digo, no hay una segunda oportunidad para poder impactar, es la ley del marketing, chicos. Ahora que estoy recordando, la ley del marketing. Por lo tanto, siempre nosotros estamos vendiendo imagen, nos estamos marketeando, nos estamos vendiendo en otros términos. ¿Eso qué significa? No tenemos por qué incurrir en errores, no tenemos por qué realmente advertir impresiones, aun cuando pueden ser pequeñas, ese tipo de dificultades, las partes lo van a advertir, de acuerdo, digamos, al nivel con las cuales estamos conectados. No hay nada mejor impactar, impresionar, no solamente por el mecanismo de facilidad, de flexibilidad con el cual vamos a manejar el tema del procedimiento conciliatorio, sino también por el conocimiento mismo, ¿ok? Por las cualidades innatas que vamos a demostrar, nuestra, por ejemplo, agilidad con la cual vamos a aplicar todas las técnicas del procedimiento conciliatorio. Eso tiene una trascendencia, eso tiene un impacto futuro. Van a ser las partes los que se van a obligar, seguramente, a recomendarnos o vayan de la gama de opciones de centro de conciliación
o ubiquen a la conciliadora o el conciliador XYZ, que ha sido magnífico, que ha sido magnífica. Recomiendo, vayan allá. ¿Se dan cuenta, chicos? A tener que generar un impacto contrario, a traspabillar en el procedimiento conciliatorio, a demostrar nuestra total irresponsabilidad, la precariedad en el manejo. ¿Se dan cuenta, chicos? Son dos escenarios totalmente distintos. Es que hablar del tema comunicacional no solamente es manejar la conexión entre las partes, sino también es cómo llegamos a las partes. ¿Dejó entender, verdad? ¿Qué mecanismo de conexión tengo con ellas, con las partes? ¿Acá? Considerando, chicos, que esos primeros momentos, los primeros minutos, es cuando nosotros vamos a ver la mejor manera de generar confianza, de empoderarnos ante las partes. Si nosotros no logramos empoderarnos o generar confianza con las partes o entre las partes, va a ser sumamente complejo el procedimiento conciliatorio. Y por el efecto, chicos, vamos a utilizar los diferentes tipos de mensajes comunicacionales. Mensajes, como ya dije, un intercambio, por ejemplo, de carácter verbal, por ahí, de carácter gestual, ¿ah? Un trato de carácter asertivo, de carácter horizontal, jamás creyéndonos la divina pomada, ponernos acá arriba y mirarnos con desdén a las partes. Eso no nos ayuda. Acuérdense que nosotros somos los operadores de la cultura de paz en el país. Esa es la posición inicial que debemos adoptar. Por lo tanto, las formas, las maneras, como vamos a conectarnos con las partes, van a sintonizar con esa idea de lo que es un trato, horizontal. Siempre poniéndonos en el lugar de las partes. Siempre manejando, oigan, las conexiones de carácter gestual son exquisitos, son muy ricos. ¿Right? Las miradas compartidas. Nunca fijar la mirada solamente en una de las partes. ¿Por qué? Hay mucha sensibilidad. Porque una de las partes que siente que usted no está compartiendo la mirada, puede pensar que ya, acá hay una clara muestra de que usted va a tender a favorecer a una de las partes. Y entonces estaría arriesgando de que la parte que se siente excluida con el trato comunicacional incorpore, solicite que le devuelva su documento de identidad y pueda abandonar la sala de audiencia de conciliación. Por lo tanto, los primeros momentos tienen una repercusión determinante en el procedimiento conciliatorio. Fíjense, chicos, no hay nada más grato aprender a sonreír. Así que los seres humanos inclusive sonreímos con las miradas. Oh, y si es así, por favor, hagámoslo. Es tan sencillo. No es difícil sonreír. Acá, la sonrisa genera confianza en la manera como tú vas a dirigirte a las partes. Bienvenida, Enriqueta. Bienvenido, Isaac. Es un placer especial tenerlos en nuestro centro de conciliación. ¿Qué estamos haciendo? Rompiendo el hielo, esa barrera, ese temor normal que los seres humanos tienen al momento de conectarse con los terceros. Pero de la manera en que vamos a generar confianza, oigan, eso se va a controlar, eso se va a disipar. Una vez que ustedes adquirieron esa facilidad de manejar esos primeros contactos,
probablemente va a ser una estrategia que luego les va a dar mucha seguridad, mucha vitalidad, inclusive para conseguir movimientos conciliatorios complejos. ¿Me dejó entender, chicos? Ok. Por lo tanto, entonces, no solamente es informarse bien del expediente, sino también es prepararse emocionalmente. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante advertir este hecho? Como seres humanos, chicos, dije, creo que en algún momento del día de ayer, nosotros no somos seres extraterrestres, los conciliadores. No somos litis, somos seres humanos, con sentimientos, con dificultades en el día a día, pero, oigan, si dentro de nuestra agenda todo tiene que estar agendado, ojo, les dije, chicos, es imperioso. A ver, vamos a... Un momento, por favor. ¿Eso qué? Es imperioso tener una agenda, chicos. Esta agenda única y activamente para llevar toda nuestra programación de todas las audiencias de conciliación que nos puedan, digamos, programar los centros de conciliación a las cuales nos hemos adscrito. Y para que ustedes admitan, acepten involucrarse en esos procedimientos que les invita el centro de conciliación, oigan, vean que no se crucen sus horarios. Siempre dosifiquen la calidad, el espacio y tiempo a cada procedimiento conciliatorio. No demuestren angurria. No todo es la expectativa económica. Sobre todo en los momentos, por favor, acometan con absoluta responsabilidad el hecho de que se les delegue, el hecho de que se les designe como conciliadores de esa temática en los diferentes horarios. No estén corriendo, oh, me olvidé, caramba, acá tengo el otro centro de conciliación, tengo también, me faltan 15 minutos. Más vas a estar preocupado, preocupada por tener que canalizar porque tiene la expectativa económica. Es el craso error, por favor. Programen su tiempo de tal manera que ustedes tienen la verbigracia, la facultad de poder decir, ok, voy a escuchar a las partes. Escuchar a las partes es dosificar la calidad de tiempo correspondiente. Muchas veces las partes concurren al centro de conciliación, unidos, repito, a un escenario de una dificultad psicológica profunda, de una complejidad, carambas, que consideran que lo mejor no hay un mañana para ellos, para las partes. Y por lo tanto, tú como conciliadora, como conciliador, no puedes ser la persona que más te interesa, ¿ok? Tu expectativa económica y te olvidas que estás tratando con seres humanos. Por lo tanto, entonces, manejar la agenda va a implicar esto, chicos. 8 de la mañana, mi primera audiencia y conciliación. Ojo, nunca dejen de asignar mínimo 1 hora a cada procedimiento conciliatorio. Cierto que puede darse la probabilidad de que puedan manejarlo en un promedio de 40 minutos aproximadamente. El procedimiento conciliatorio muchas veces es sencillo, es muy ágil, muy fácil, porque las partes vienen ya dispuestas a poder, digamos, intercambiar soluciones. Simplemente vienen a pedirnos que por favor intermediemos, intercedamos para que ellos logren ese documento denominado acta de conciliación. Pero ya están predispuestos a colaborar para que esto se viabilice. Pero hay otros escenarios duros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces, dense ese espacio, no vayan contra el tiempo, aprendan a escuchar a las partes como debe ser. Aprender a escuchar implica concentrarnos. ¿De qué manera el conflicto les está afectando a las partes?
¿Qué podemos nosotros dosificar como parte de la solución? Hay muchas personas que solamente quieren hacer su catarsis, que se les dé ese espacio inicial, acaso de 10 minutos, de 15 minutos, ¿ok? Pero a veces están sumidos en un llanto, en una reacción, ok, de calificaciones, qué sé yo. Oigan, nunca interrumpan a las partes. Déjenlo ser. Claro. No coaccionen, por favor, estoy contra el tiempo. ¿Podría decirme lo que estoy preguntando? Oh, Maca, jamás. Eso sería un craso error. Repito, en muchas partes que vienen solamente a hacer su catarsis. Y esos primeros momentos de catarsis va a permitir que las partes luego recuperen sus estados emocionales. Se recompongan realmente, se reencuentren inclusive consigo mismo. Va a fluir rápidamente luego. Hay mucha gente que solamente desea que los escuchemos. ¿Por qué? En esa posibilidad de conectarse con el invitado o las partes en conflicto, muchas veces no lograron que se les dosificara el mínimo tiempo que necesitaban para poder expresar, para poder transmitir el conflicto que ya se presentaba, el conflicto que ya ella o él advertían. Pero que cuando alguien, por ejemplo, el hijo que está en conflicto, en dificultad, porque está siendo víctima de amenazas, de violencia de parte, digamos, de algunos elementos en el centro, en la organización educativa, en la universidad, qué sé yo, donde esta persona interactúa, está siendo vulnerado y ese tema no puede manejarlo hasta este momento, quiere advertir al padre, a la madre, pero oh, los angelitos, oh, que si en otro momento, en este momento tengo una audiencia, oh no, tengo una reunión, oh no, etc, etc. ¿Qué pasa? A veces los padres reaccionan cuando ya el escenario es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron el espacio y el tiempo para que pueda realmente canalizar qué es lo que está preocupando a los hijos. De la misma manera, entre cónyuges, solo deseo por favor advertir que quisiera que me dosifiques solo, por favor, 10 a 20 minutos, pero quisiera decirte, ¿qué está pasando? Tendrá que ser en otro momento. Comprenderás que estoy contra el tiempo. Será en otra circunstancia. Cuando de pronto ya le entregan, por ejemplo, una notificación de, por ejemplo, una petición de divorcio. Cuando esta persona, en el momento que quería abordar la cónyuge, el cónyuge, nunca dieron tiempo. O cuando llegue demasiado tarde, cuando ya explotó, cuando ya desencadenó el conflicto, recién reaccionamos. Nunca debería darse esto, chicos. No habría conflictos si nosotros supiéramos aplicar la comunicación y sobre todo la capacidad de escuchar. ¿Cuántas dificultades dijimos? ¿Cuántos problemas podemos resolver si solo sabemos asignar, dosificar la calidad de tiempo a nuestro entorno? Seguramente que podemos aplicar medidas inmediatas de corrección, no medidas determinantes, o acaso simplemente implementar algunos paliativos que no tendrían mayor trascendencia porque ya se desencadenó el conflicto. Entonces, para no llegar a esos extremos, chicos, ojo, el rol del conciliador es crucial en un procedimiento conciliatorio. ¿Esto qué implica, por favor?
que de acuerdo a su agenda, si ustedes tienen programado audiencia de conciliación a primera hora, por favor, prepárense. Siempre es aconsejable, por favor, volver a revisar brevemente de quiénes son, por lo menos. Oigan, a todos nosotros nos agrada que las personas se dirijan por nuestros nombres, ¿no es cierto? Y es que escuchar nuestros nombres es como sintonizar con una musiquita muy especial. Nos sentimos identificados, nos sentimos halagados, porque hay personas que menos pensamos, nos está llamando por nuestro nombre. Hagan eso. Es cuestión simplemente de programarse, de prepararse, chicos. Nunca improvisen, repito, por favor. Las improvisaciones traen secuelas. En segundo término, oigan, prepárense cuando digo psicológicamente, emotivamente, para llevar a cabo ese procedimiento conciliatorio. ¿Okay? ¿Eso qué significa? Que como seres humanos no somos ajenos, que en algún momento pueda producirse algún conflicto de lo más imprevisible posible. Con el cónyuge, ¿okay? Con nuestra contraparte, con el hijo, o una llamada laboral, qué sé yo, oigan, algo que nos puede enervar, algo que nos puede sacar de nuestra casilla, como alguien diría, de nuestro sentido común. Pero nunca olviden, no hay una segunda oportunidad para poder impactar. Que no tienen por qué ustedes ser absorbidos por esos conflictos personalísimos que pueda afectarles en el transcurso, oigan, de la casa hacia el centro de conciliación, que es su centro laboral. No solamente nos hemos predispuesto, entonces, emocionalmente, eso nos da mucha seguridad. Y si tuvimos un conflicto, repito, de cualquier naturaleza, o similar al conflicto que vamos a resolver, oigan, no lo hagamos con ese sentido de compartir el llanto con una de las partes. Oh, sí, a mí también me acaba de afectar algo similar y nos podemos acompañando en llanto. ¿Quién concilia aquí? Es que somos humanos, chicos. Por lo tanto, el autocontrol de las emociones es importantísimo. Nunca olviden, por favor, de que es cierto que como seres humanos, repito, podemos involucrarnos en algún conflicto, pero eso, tenemos que aprender a separar. Uno, mi rol como ser humano, que puede ser realmente sujeto de aprender a manejar conflictos de X naturaleza, y otro es mi rol como la encargada, como el encargado de resolver el conflicto de terceros. Y yo tengo esa tarea, por lo tanto, me predispongo. ¿Eso qué implica? Mis problemas personales las voy a dejar en la puerta del centro de conciliación. Yo ingreso a brillar, yo ingreso a ser exitoso, a ser exitosa en ese procedimiento conciliatorio. ¿Está claro, chicos? Y ese tema de ser exitosa, de ser brillante, va a tener que salir por todos sus poros. Tu apariencia, tu seguridad, tu temple, eso es importante. Pero si vas a llegar como un manojo de nervios, sumido en un conflicto de dolor, todo el rostro, caramba, lleno de, oigan, pues aprendan a revertir, aprendan a manejar esos escenarios. Por lo tanto, repito, que esa primera ocasión sea para que puedan ustedes demostrarse a ustedes y a los terceros, que son seres humanos, que saben diferenciar roles. No es tan sencillo, pero sí es cuestión, digamos, de decisión personalísima y siempre cuidar esta imagen, esta presentación. Es única y va a pervivir en la mente de las partes. ¿Okay?
Si quieren ustedes vender imagen de seguridad, de temple, acá demuéstrenlo. ¿Right? Entonces, es que los seres humanos, amigos, comunicamos todo. Nuestros estados emocionales reflejamos en el rostro, inclusive en nuestras posturas. Cuando estamos, por ejemplo, un tanto compungidos, adoloridos, pareciera que inclusive la estructura, no sé, de nuestro porte se modifica. Pareciera que asumimos un papel de necesidad de protección. Y eso, no nos podemos dar esa lisonja cuando estamos yendo, cuando estamos concurriendo para poder resolver el conflicto entre las partes. Así que chicos, autocontrol, manejo de las emociones, ¿okay? Manejo de los estados, digamos, de nerviosismo, de inseguridad, a través de famosas técnicas de la respiración. ¿De acuerdo? Y si están contra el tiempo, aprendan a conversar respirando. Ok, perfecto. Vayan de inmediato con cualquier argumento. All right. ¿Para qué? Para que antes de acomodarte en la sala, en la mesa de audiencia y conciliación, ok, hazte pues, digamos, una revisión de cómo estás, cómo te sientes. Hazte un retoque si se quiere. ¿Está claro? Porque vas a vender imagen. ¿Right? Así que ya saben, chicos, no hay una segunda oportunidad, se dice, para trascender, para poder impactar. ¿Está claro, verdad? ¡Wow! Nos hemos olvidado de que tienen el derecho a hacer uso de los 15 minutos de pausa. Sorry. Ok. Vamos a hacerlo seguramente por la tarde sin ningún tipo de dificultad. Por decir exactamente a las 12 vamos a salir, no hay problema, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, por favor, con toda esta parte introductoria, yo quiero que concentren su mirada en esta diapositiva, por favor. Oh, my God. Ok. A ver, voy a ampliar, ¿de acuerdo, chicos? Y quisiera que me digan qué pueden, digamos, advertir de esta figura. A ver, en la medida como lo hacen, puedo asignar un punto, 2 puntos. Tope. Vamos. Oh my God. ¿Van bien? ¿Lo ven bien, chicos? ¿Lo ven bien? Sí, se puede ver bien. Ok, muchas gracias. Acá también, igual, ¿verdad? En esta ubicación, Irene. Manuel, ¿lo ve bien? A ver. Acá. El tema es que no los veo bien. Si fuese así, no. Ok, entonces, ya. Ok. Quiero que vean bien esto, por favor. Ya. Doctor, ¿es la imagen sobre la retroalimentación? ¿Lo ven bien? ¿Está claro? La imagen de la retroalimentación se ve bien. Todo el cuadro. Entonces ya, perfecto. Ok, entonces por favor, vamos a pedir. Zulín Arias, describa el cuadro, por favor. Ya, doctora.
Como dice retroalimentación, yo veo que están dos personas tratando de comunicarse, dialogar, llegar a un acuerdo, conversando y pues eso es lo que veo, doctora. Ya. ¿Qué más ve Zulín? ¿O es todo lo que ve? Ok, ok, querida. Gracias. Doctora, Ajá. ¿puede participar? A ver, por favor, vamos a pedir en forma así. Bueno, mejor espontaneidad. Ok, ya. ¿Quién quiere participar, queridos? Doctora, Yo mis, A ver, hay una damita que está solicitando antes que usted, mi querido caballero. A ver, ¿quién hablo? sí, buenas tardes con todos. Lo que yo puedo ver es que Nancy, está ahí el canal y Nancy. el mensaje. Hola, Entonces, hola. ¿Con quién aló, ¿me hablo? escucha, Isabel, Isabel Gutiérrez. Isabelita, ya, ok. Ya. Continúe, por favor, Isabel. Ya, ¿Qué es lo que le hay dos personas, ¿no? En esto de la retroalimentación. Ajá. Y para mí, el canal es un medio físico, pues, ¿no? Donde se transmite y el mensaje es el que está recibiendo. Ok, perfecto. Ok, gracias. Ahora, por favor, el caballero que estaba en el uso de la palabra. Adelante, por favor. Doctora, doctora, Sí, adelante, querido. ¿Con quién tengo el gusto? Jesús Gutarra, doctora. Bien, Jesús, lo escuchamos, querido. Adelante. Doctora, yo veo en la imagen dos personas que están enviándose mensajes a través de un canal. El canal es un medio, un soporte físico. En este caso estoy viendo que están utilizando megáfonos, siendo dos personas que están una frente a la otra, pues el canal no es adecuado a mi manera de pensar, a mi manera de ver, porque no va a permitir, pues, la fluidez de la comunicación, de los mensajes que lleguen en forma adecuada. Si están dos personas frente a frente, pues el canal debe ser la vía directa, ¿no? No los instrumentos, el megáfono, porque no son los ideales, los adecuados para permitir una adecuada comunicación. Entonces, se debería cambiar ese canal. Gracias. Perfecto. Ok, querido, gracias, Jesús, muy amable. Sí, la damita que estaba... doctora, ¿puedo participar? Claro, nena, adelante, por favor. Adelante. Ok, Natalie, ok, Nati. ya. Bueno, lo que yo estoy observando es la comunicación o estar intercambiando información entre dos participantes con el fin de transmitir una información o opiniones distintas, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y la composición del mensaje o la codificación del mensaje que están interpretando por parte del receptor, ¿no? Pero como decía mi compañero anteriormente, no se ve adecuadamente que ¿cómo se llama? Que se dé por megáfono o mediante medios de comunicación. Lo más factible sería que se dé por medio de un mensaje en persona, ¿no? Para poder comunicarse mejor y así también llegar a un buen acuerdo. Eso es lo que yo observo. Gracias. Ok, querida Nati, muchas gracias. Ok, Nati. Doctora, ¿Alguien más? ¿puedo Doctora Néstor. participar? Nena. ¿Puedo? Ok, Al orden. ok. Primero la nena que, bueno, pidió, con quien el gusto. Midori, por favor. Doctora, Adelante, Midori. Bien, doctora. Como podemos observar en la imagen, son los elementos de la comunicación, ¿no? Hay un canal que es el mensaje, las partes. Y acotando a todo lo que mencionaban mis compañeros, quisiera acotar que la función que cumplimos nosotros o que vamos a cumplir como conciliadores, como terceros imparciales que vamos a intervenir para ayudar a las partes a que éstas puedan resolver sus disputas, es justamente la de facilitar la comunicación, ¿no? Vamos a ser los facilitadores de la comunicación, que a mayor sea el conocimiento que vamos a manejar nosotros como conciliadores con respecto a la comunicación, mayor va a ser la eficiencia para poder lograr en las intervenciones lo que se verá reflejado en todo el proceso de conciliación, ¿no? Poder llegar de manera correcta a nuestros, a las partes, ¿no?
Ajá. ¿Algo más, querida? ¿Algo más? Eso es todo, doctora. Ya, perfecto, amigo. Muchas gracias. Doctora. No sé si podría Adelante, ¿No? adelante, por favor, Maximiliano, luego interviene Dulcinea, ¿de acuerdo? Adelante. Gracias, doctora. Ok, Luis. Para mí, el mensaje nos refleja un intercambio de información. ¿Ya? De hecho, para llegar a un fin. Ese fin es el acuerdo, ¿no? Esto no deja de ser una manera de conducta también, ¿no? Porque las personas se desarrollan de acuerdo a sus niveles, como usted explicaba hace un momento. En todo caso, hay que adecuarse a esa capacidad que pueden tener las personas, ¿no? Su nivel intelectual, problemas, cómo ven sus inquietudes. Eso es lo que puedo reflejar en esta figura, doctora. Perfecto, querido. Muchas gracias. Muy amable. Ok. A ver, luego interviene Dulcinea, por favor. Adelante, Dulcinea. Mi amable. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Doctora, mi nombre es Dulcinea. Es Dulcinea. Sí, correcto. Doctora, referente al gráfico que vemos en la pantalla, bueno, en mi opinión vendría a ser que a través de la retroalimentación que se figura en la pantalla, es un proceso donde genera mensajes de ambas partes para llegar a un determinado acuerdo, tanto puede ser positivo o negativa, depende a las posiciones e intereses de las partes. Pero como conciliadores, pienso que nosotros tenemos que buscar a través de la retroalimentación que nos va a otorgar las partes, es llegar a un entendimiento o a un contexto positivo, ¿no? Eso es en cuanto puedo opinar, doctor. Perfecto. Muchas gracias, Dulcinea, muy amable. Ok, está bien, Dulcinea. A continuación, por favor, Luz Aurora. Adelante, Luz Aurora. Doctora, buenas tardes, compañeros. Perdón, buenos días, todavía seguimos en la mañana. Yo veo la imagen con relación a la retroalimentación. ¿Qué quiere decir? Retro, que va hacia atrás. Son dos partes que están ahí. El megáfono para mí significa que ellos están informando la situación que han vivido, la situación en la que están atravesando. Están narrando los momentos en los cuales ellos no tienen una conciliación, no tienen un acuerdo. Entonces ellos están exponiendo cada uno su posición. En el canal es el medio, en el lugar donde se encuentran, y están dando los mensajes y qué es lo que cada uno desea, ¿no? Eso es para mí, doctora, la imagen que puedo interpretar. Gracias. Muy bien la percepción, muy bien, Luz Aurora, muchas gracias. Ok. Bien. ¿Alguien más quiere compartir su percepción de este cuadro, por favor? Hola, doctora. A ver, lo escuchamos. Doctora, en verdad, en este diapositivo que se ve dando una conclusión a un problema entre ambas personas que realmente se están dando un mensaje dando para una reconciliación por los motivos que se ha visto generado en el asunto. Es un canal de comunicación que se están comunicando entre los dos, dándose acuerdo para dar una conciliación del problema ocurrido, ¿no? En la cual a veces es muy necesario esta situación que nosotros debemos de practicar, pero en verdad es necesario que sea presencial nuestros acuerdos y motivos, doctora. Gracias. Bueno, sí, querido Samuel, muchas gracias. Muy amable. Samuel Landa. Ya soy, ok. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante. Sí, luego gracias, doctora. Jimmy luego, ok. Adelante, querida, la escuchamos. Entiendo, doctora. Lo que puedo visualizar es a dos personas con un megáfono que mediante ellos se puede ver que están brindando un mensaje, una información
Entonces vemos, ¿no? Lo importante que es la comunicación, ¿no? Mediante este megáfono, que ellos quizás están dando una información, puede ser en diferentes ámbitos, ¿no? Y nosotros lo vamos a hacer, ¿no? De esa manera, que más adelante lo haremos de una manera neutral, imparcial, ¿no? Facilitando la comunicación entre las partes que se va a dar en esta situación, doctora. Eso puedo visualizar. Gracias, doctora. Gracias por el aporte, querida. Muy bien, muy bien. A ver, por favor. Zabaleta. Jimmy, lo escuchamos. Adelante, Jimmy. Miss, lo que yo veo es un intercambio de comunicación, pero y a la vez de ideas, ¿no? Como que van hablándole a un público de diferentes puntos y cada uno va argumentando lo que le toca, ¿no? Lo que le puede llegar a donde se dirijan. Y bueno, crea entre ellos de repente al final una gran satisfacción, ¿no? De querer o de haber plasmado las ideas que ellos han tenido, ¿no? Gracias. Bien, bien, Jimmy. Gracias. Jimmy Zabaleta. A moment, boy. Un momento, por favor, en inglés. Oh, digo, perdón, español. Adelante. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Me escucha? Ok. Javier. Adelante, Javier. Doctora, ¿Lo escuchamos? ¿me escuchan? Sí. Lo que puedo Sí, claro. Lo que puedo Lo estamos escuchando. es que aquí en esta imagen faltaría una persona, ¿no? Porque si bien es cierto, la conciliación viene de 3 personas, ¿no? 2 afectados y el conciliador en sí, ¿no? La retroalimentación que yo veo acá solamente hay 2. Si vamos a poner el caso que son las 2 personas que están viendo el problema, están agarrando de canal la comunicación por intermedio de mensajes, ¿no? Ahora, faltaría la otra persona que es el conciliador que no vea con esta imagen. Entonces, yo veo de que están transmitiendo mensajes de acuerdo al problema que están llevando para que después lleguen a una conclusión, ¿no? Y la conclusión lo da el conciliador, que no la veo en esta imagen. Ok, perfecto. Ok, Javier. Gracias. Muy gentil. Javier López. All right. ¿Dónde está este angelito? All right. Perfecto. Ok. Bien, chicos. En realidad, es plausible advertir de que todos han podido percibir desde diferentes espectros esta diapositiva, este gráfico, este cuadro. En términos sencillos, chicos, lo que me preocupa es que ustedes se olvidaron del contexto. ¿Qué implica el contexto? El lugar, la circunstancia, el momento. ¿Cierto? ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que los seres humanos siempre nos vamos a comunicar en diferentes escenarios. Siempre vamos a intercambiar mensajes, chicos. Acá en un sentido figurado, por ejemplo, lo hacemos en ese gráfico a través de un megáfono que representa que el medio a través del cual van a intercambiar una comunicación, ¿no es cierto? Pero acuérdense, por favor, para una comunicación siempre tiene que haber la construcción de un mensaje de parte del emisor. Por ejemplo, en este caso, mi rol de emitir a ustedes todo un mensaje concatenado, ¿no es cierto? Que está llegando a ustedes en su condición de receptores. ¿Está claro? Entonces acá hay una emisora que se llama Carmina Espinal. Y allá tengo receptores varios, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, en todo tipo de comunicación, chicos, siempre va a haber un emisor y un receptor. Una vez que he podido compartir, por ejemplo, con el receptor o los receptores un contenido, digamos,
verbales, o acaso, en otra circunstancia, un contenido escrito, ¿acá? O acaso, sí, a través de los medios, por ejemplo, como estos canales de información y comunicaciones, como por ejemplo a través de los auriculares, de los celulares, de los teléfonos tradicionales. Hay diferentes maneras de comunicación. Acuérdense, chicos, ayer, en los famosos telegramas, ¿no es cierto?, que en forma breve podíamos compartir con las personas a quienes con dificultad podíamos enviar esos mensajes, ¿cierto? Para que la contraparte nuestra pudiese canalizar el contenido de lo que queremos decir. ¿Right? Teníamos que tener la capacidad, digamos, de concentrar acá el mensaje con un contenido vasto, simplemente reduciendo el contenido en mensajes reales. Por lo tanto, entonces, uno de los defectos que hoy, por ejemplo, en ese momento, cuando podíamos compartir mensajes mediante esos denominados telegramas, teníamos que ser muy precisos, porque se nos cobraba por la cantidad de palabras que podíamos emitir esos documentos denominados telegramas, ¿no es cierto? Y luego, por ejemplo, también, acuérdense los faxes, el fax que teníamos que enviar de inmediato. Todo eso, menos mal, pertenece al pasado porque hoy por hoy, caramba, nos manejamos a través de los WhatsApp, por ejemplo, en tiempo real, volando, el mensaje que querramos, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya no genera mayor, digamos, costo adicional. Podemos decir, pero sí también tenemos que aprender a, ¿acaso?, compartir una comunicación que debe ser la esencia, siempre poniéndonos en el lugar de nuestro interlocutor. ¿En qué sentido? Que a lo mejor esa persona no tiene tanto tiempo como para poder concentrarnos en lecturar todo lo que queremos trasladarla. Pero si podemos resumir, si tenemos la capacidad en esencia, ¿qué es lo que queremos, digamos, compartir con esa persona? Probablemente vamos a lograr la retroalimentación, la respuesta rápida de la otra parte, para que esto se produzca con un flujo de dar, generar, enviar y luego recibir la respuesta de nuestra contraparte. Tenemos que aprender a comunicarnos. ¿Está claro? Muchas veces decimos tanto que no nos dejamos entender. Por favor, ya son por lo menos 3 o 4 páginas que me acaba de enviar. Pero ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo que quiere decirme? Por lo tanto, por favor, los WhatsApps son esos medios que nos permiten comunicarnos, compartir información, pero siempre concentrémonos en intercambiar la esencia del contenido de lo que queremos decir o expresar a la otra parte. ¿Ok? Cierto que hoy tenemos, repito, medios bastante sofisticados. Entonces, los mensajes, los canales van a cambiar, van a variar, ¿no es cierto? Hoy, carambas, las posibilidades de las transacciones, por ejemplo, los comercios internacionales tienen hoy la posibilidad de que podamos hacer en tiempo real la conexión. Entonces, solamente es el manejo de qué es lo que quiero compartir y cómo quiero que la otra parte recepcione. Siempre poniéndome en el escenario de la empatía de la otra parte que no dispone mucho tiempo, pero que va a recibir el mensaje que le estoy compartiendo y seguramente va a lecturar rápidamente y espero yo la respuesta en tiempo real. Pero si nosotros vamos a simplemente compartir contenidos perturbadores, contenidos, digamos, dilatorios por la excesiva cantidad de lo que queremos decir y no nos dejamos entender, eso también puede generar una especie de rechazo, de reparo al momento de esperar la respuesta de nuestra contraparte. ¿Ok? Siempre acuérdense cuando hablamos, por ejemplo, del comercio internacional, hoy por hoy de moda, caramba, tenemos que saber ser
precisos, oportunos, y muchas veces utilizar solamente mensajes de carácter técnico, ¿ok? Otra vez de acuerdo a con quiénes vamos a conectar, cuál es el contenido que queremos compartir, variará entonces la forma, la manera como quieres o cómo queremos expresar. No es lo mismo, por ejemplo, conectarnos con un hermano que tenemos en Norteamérica, por ejemplo. Inclusive ni siquiera es necesario que utilicemos el lenguaje, el inglés, por ejemplo, que se utiliza en Norteamérica. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza que el hermano que tenemos allá, cierto que está más de 20 años allá, pero el idioma español, que es su idioma natural, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, tenemos esa lisonja, claro. Entonces, en la medida en que con el hermano, con los parientes, con el entorno también, a lo mejor tenemos un novio que está, por ejemplo, a ver, no sé, ¿qué tal si en Holanda? ¿Qué tal si en Francia? Por lo tanto, entonces, si esta persona es del idioma natural, es un francés, tenemos que hablar el idioma. Tenemos que comunicarnos con facilidad, porque si no, cierto que porque tiene el deseo ferviente de comunicarse con nosotros, se da el trabajo de tener que traducir, ¿no es cierto? Pero no generemos obstáculos en nuestras comunicaciones. Uno de los grandes obstáculos o barreras en la comunicación viene a ser el idioma o los idiomas, chicos. Por lo tanto, siempre con sentido común. ¿Cómo quiero que llegue este mensaje? Rápido, breve, central, esencial. ¿De qué manera facilito, digamos, la respuesta? En el idioma natural de las partes, ¿cómo lo hago? Siempre poniéndome en el lugar de la otra persona. ¿De acuerdo? En la manera en que hagamos ese procedimiento comunicacional, siempre es evaluar qué queremos transmitir, de qué manera queremos que llegue ese mensaje. Es decir, evaluar el momento, la coyuntura, la circunstancia en la cual nos estamos comunicando. No es lo mismo, por ejemplo, acá. Bueno, linda mañana. Creo que es más de 2 de la tarde en el país donde tú resides. Perfecto. Quería decirte que todos estamos ok en Perú. Todos en cuanto a salud, bien. Solamente me preocupa algo. Y lo enviamos el mensaje. Lo dejamos en un limbo, en una interrogante. ¿Cuál es lo que te preocupa, por favor? ¿Por qué no puedes decirme qué es lo que realmente te está adoleciendo? ¿Se dan cuenta? Generamos controversia. Entonces, cada vez que tengamos que transmitir algún tipo, digamos, de información, en cuanto estructuremos el mensaje, lo hagamos siempre pensando en la otra persona. ¿De acuerdo? No seamos egoístas. Yo me pongo, simplemente pienso, hago y no me interesa cómo lo reciben. No lo hagas. Porque el buen comunicador es aquella persona que siempre maneja no solamente el contenido del mensaje que quiere compartir, sino también el contexto. Acá, si quiere transmitir la partida de un ser querido, de un ser amado, hazlo a ese nivel. Ponte en el lugar del otro. ¿Okay? Por lo tanto, chicos, hay cosas que debemos de aprender a manejar bien. Los medios virtuales son interesantes, son los medios más ágiles, hoy por hoy, a disposición de todos. Pero también, si tenemos algún tipo de dificultad, no nos quedemos en la saga. Preparémonos. A lo mejor necesitamos una información, o digo, una preparación, digamos, en el manejo de los procedimientos de, digamos, de utilización de los medios virtuales. Entonces, a lo mejor vamos a tener que tocar las puertas a un técnico, a un muchacho, una muchacha, o a lo mejor son sus hijos, son su entorno, quienes manejan en forma fluida estos mecanismos y les pueden permitir, ok, con una orientación a lo mejor de media hora, 1 hora, ya están ya, ok, preparados para poder involucrarse. Perdemos muchas veces oportunidades
posibilidades de compartir decisiones. ¿Por qué? Porque no podemos, somos ajenos, oigan, al manejo de los medios virtuales. A veces, por ejemplo, por eso se dice que, bueno, son ignorantes informáticos. ¿Ok? Y entonces, para no estar en esa vertiente, todos tenemos derecho, carambas, a involucrarnos en un procedimiento de aprendizaje. Todo es tarea de aprender. Por lo tanto, chicos, no hay nada que el ser humano no pueda alcanzar como reto. Es cuestión de decisión simplemente. Que no se produzca, por ejemplo, que los declaren prácticamente trabajadores, ¿ok?, a la espera solamente de cumplir el periodo de años, de acuerdo a la normativa con la cual ustedes están adscritos a X organización estatal, por ejemplo, para simplemente retirarse. ¿Por qué? Porque la organización de la cual son parte, caramba, los declara personas que ya no pueden, realmente no son útiles porque todo es manejo procedimental vía virtual. Entonces, son ignorantes informáticos, tienen hasta pánico cuando alguien le dice, vamos a hacer esto con el mouse, tienen miedo, o un desconocimiento total. Entonces, para que no los programen en los inmediatamente, a ver, personas a quienes deben de declararlos para que puedan acogerse a la jubilación anticipada por desconocimiento, ¿ok? Mejor es que se involucre, que sea una tarea complementaria del rol. Oigan, porque tenemos que ubicarnos en el contexto. ¿En qué momento estamos? Y no seamos víctimas a futuro de que hemos prácticamente ya ser invitados a retirarnos de la organización. ¿Okay? No hay nada más placentero cumplir nuestros roles, nuestras tareas, y bueno, salir por las puertas grandes, se dice, ¿no es cierto? Así como ingresamos por la puerta grande, debemos salir por ella. Pero es la decisión también, a ver, personalísima de esa tarea. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, por favor, que quede claro que la estructuración de la comunicación está dado en la manera como vamos a formular el contenido del mensaje. ¿De acuerdo? Este contenido del mensaje recibido por el receptor, ¿ok?, de inmediato va a ser interpretado, va a ser canalizado y vamos a seguramente recibir la retroalimentación de la misma. Por lo tanto, entonces, dentro de la comunicación, es ese procedimiento en la cual el emisor y el receptor intercambian mensajes vía la retroalimentación permanente, siempre ubicados en el contexto adecuado. ¿De acuerdo, chicos? Por lo tanto, por favor, si nosotros nos ubicamos en nuestro rol de conciliadores, siempre debemos de manejar de que, en primer lugar, preparar el escenario para que nos escuchen en esos primeros momentos, cuando tenemos que buscar empoderarnos ante las partes. ¿Okay? Eso, carambas, es un proceso para el cual tenemos que prepararnos, dije, advertir, para no trastabillar en el sentido de que no nos dejamos entender, o en el sentido de que, estamos en un ostracismo, que estamos en el limbo y no estamos entendiendo de con quiénes nos estamos conectando. Que sea natural, que sea fluido, que sea dentro de un contexto donde ustedes están dispuestos, preparados a comunicarse con las partes. ¿Ok? En segundo término, chicos, implementar, ¿ok?, todas las estrategias para que las partes empiecen a comunicarse. Y ustedes asumen el rol de facilitadores de la comunicación, intercambio de información entre las partes, siempre poniendo como elementos que van a generar la fluidez
dentro de una normalidad, ¿no es cierto?, ese procedimiento comunicacional. Por eso fijamos reglas de conducta, ¿de acuerdo? Por eso es que tenemos el derecho de advertir, les dije en tal momento de que voy a interrumpir, o acaso. Entonces, si nosotros ponemos esos roles, preparamos el terreno, como alguien diría, preparamos el escenario, todo va a fluir en forma natural. Pero si simplemente improvisamos, porque no hemos previsto ningún escenario viable, ágil, esto puede irsenos de las manos, chicos. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, entonces, acuérdense que el conciliador también tiene que ser esa persona con temple, con capacidad para poder direccionar, para poder facilitar esa conexión, esa comunicación con las partes. ¿Ah? Máxime, repito, que no siempre los procedimientos conciliatorios son entre las partes A y B, sino son multipartes. ¿Okay? Ok. Algo está mal acá, no lo veo bien. Voy a tener que cambiar. Ok, chicos. Tenemos entonces los componentes de la comunicación. En todo procedimiento comunicacional, chicos, siempre va a estar presente un elemento o un componente digital. Luego va a estar presente un componente analógico. Y luego un componente contextual. ¿Cuándo hablamos del componente digital? ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al conjunto de elementos que tienen un significado claro. Es decir, la estructuración de nuestros mensajes, chicos. ¿Ok? Que pueden ser descifrados claramente, hemos dicho, ya sea a través de letras, números. Por ejemplo, también la luz roja nos comunica, ¿no es cierto? O la luz verde nos comunica, ¿no es cierto? ¿Ok? Porque hay formas que no necesariamente tienen que ser a través de una expresión verbal, a través de una expresión, digamos, acaso, a ver, gestual, o acaso paraverbal, sino también puede ser a través de los colores, de señales, chicos. ¿Se dan cuenta? La luz roja ya sabe lo que nos está diciendo, ¿cierto? Y sí, ya tenemos esa advertencia. Por eso es que, por ejemplo, en algunos lugares hay todavía personas que no conocen bien, no entienden bien cuál es el objetivo de los semáforos. La luz roja, oh my God, no lo saben, perfecto. A veces son víctimas de atropellos, ¿ok? Porque falta a lo mejor mayor información para esos sectores. Por lo tanto, siempre nosotros debemos de tener esa predisposición, esa espontaneidad de estar siempre compartiendo información. Nunca ignorarlos, nunca hacer el papel de burla y nada por el estilo. Aprendamos a respetar si nosotros queremos que también nuestras contrapartes nos respeten. Hay un dicho tan sencillo: tienes que dar para poder recibir. La calidad de trato que es la que va a reflejar de cómo llegas a ellos. ¿Está claro, chicos? Por lo tanto, entonces, no esperen reacciones cordiales si ustedes tienen siempre un rostro así, duro. También, muchas veces la gente puede replegarse de ti porque tienes un rostro a lo mejor siempre ungido, siempre, de dolor, de decepción. Por lo tanto, ese tipo, digamos, de imágenes, hoy por hoy, ya que la sociedad en su conjunto, los seres humanos, ya estamos sumidos en diferentes escenarios, de acuerdo al contexto que estamos viviendo.
la circunstancia que estamos pasando. Por lo tanto, chicos, solamente decirles, tenemos que tener la habilidad, tenemos que siempre manejar las comunicaciones en forma contextual. No nos sustraigamos de ellos. Somos parte de este escenario, de esta realidad, parte de ese hogar. Por lo tanto, no vendamos imagen que no, de la cual no somos parte, porque no hay nada mejor ser auténticos, no artificiales. Hay que propender a ser reales. Y con amplitud, con esa sinceridad, eso va a fluir en nuestra conexión. Eso va a llegar a las partes. Por lo tanto, vamos a seguramente rápidamente conectarnos con las partes. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Ok, amigos. Vamos a ir a nuestro espacio esperado para los alimentos. 1 hora entonces, para que puedan compartir en torno familiar los sagrados alimentos. Buen provecho, chicos. Nos reencontramos en 1 hora en este espacio. Buen provecho. De igualmente provecho, doctorita. Muchas gracias, Gloria. Gracias, doctora. Ok, querida, gracias, Luz. Gracias, buen provecho. Ok, gracias. Agradecido bastante. Buen provecho, chicos.